buenas noches a todas y algunos todos. Especialmente un buen saludo para mi querido amigo Tony. ¿eh? Nos estamos viendo de tiempito. Ujú. Bueno, en el CI hemos hecho una valoración sobre lo que ya ha sucedido durante estas sesiones, que han sido 7, con estas serán 8, sobre este tema de sexualidad y emociones. Y como CI nos complacemos de haber organizado este curso, porque hemos visto que ha sido de grande utilidad para las personas, tanto a nivel personal como también para personas que se dedican a atender a los demás. Sí, de ello nos complacemos. Consideramos que ha sido un acierto organizar este curso. Y posiblemente para próximas oportunidades se puede hacer una repetición porque vale la pena. Bueno, hoy miren lo que ya les dije en algún momento, ¿no? Las 7 exposiciones han sido realizadas por mujeres y la última por un varón. Claro, Tony me puede corregir, pero yo pienso que la percepción desde la mujer no es la misma que desde la visión de un varón. En algunas cosas sí, pero en otras no. Con lo cual, considero que el aporte de Tony esta noche ha de ser de significación. ¿eh? Sí, así lo veo ahora. Bueno, eh, se llama Tony Fontova Semeli para todos ustedes. Él realizó sus estudios de psicología en la Universidad Central de Barcelona y los terminó en el año 1985, para seguir luego con un estudio a nivel máster en psicología clínica y psicodinámica en la Fundación Vidal y Basaquer de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Siguió con los estudios de teología en la Facultad de Sant Pacià de Barcelona, para seguir después con un máster en espiritualidad transcultural en el año 2017. Y finalmente hizo un diplomado en el TIC-TAC el año 2020 en la Universidad Católica Boliviana. Es bonito lo que ha escrito Tony. Su trayectoria de vida empieza en una ciudad pequeña de Cataluña, Lleida, donde nació en el año 1960. Estudió en el Colegio San Pedro Claver de Raïmat, Lleida, Colegio de los Jesuitas. En el año 80 ingresó a la Compañía de Jesús. Llegó a Bolivia en el verano del año 85, camino al Perú, y en el año 88 se quedó en Bolivia durante 2 años. El primer año como profesor del Colegio Juan XXIII y el siguiente año en Charagua, en el centro Aracoarenda. Regresó a España para seguir sus estudios de teología y volvió a Bolivia en el año 93, específicamente a Cochabamba, de forma definitiva, en el año 2000, año en que dejó la Compañía de Jesús, se casó y tiene 2 hijas de 22 y 17 años. En la actualidad se dedica fundamentalmente a la atención a personas en la Fundación Pedro Claver y como docente en la Universidad Católica en las asignaturas de Psicología General y Psicología Religiosa en la Facultad de Teología y de Psicopatología Psicodinámica en la carrera de Psicología. Esto es cuanto puedo decir de mi hermano Tony y ahora le dejo para que comande estas 2 horitas y nos explicará la manera de cómo se desempeñará. Muchas gracias, Tony. Ok,
No, las gracias a ti, Lito, sin lugar a dudas, por esa introducción, ¿no? Eh, y también agradecer al público, a las personas que están aquí escuchándonos hoy, ¿no? Que estén interesadas en un tema como el tema de la vida emocional, que siempre es un reto, ¿no? Poder profundizar sobre esta realidad. Sobre lo que dices de que soy el único hombre, ¿no? Evidentemente eso es cierto y a mí yo lo he constatado en el sentido de que me ha llamado la atención, ¿no? De que soy el único espécimen, ¿no? Masculino en estas jornadas, ¿no? Cosa que hace sospechar un poco de qué es lo que nos pasa a los hombres, ¿no? Para no estar más presentes en este mundo, ¿no? Pero bueno, eso habrá que sacar conclusiones en otro momento. A ver, la dinámica que vamos a hacer, yo he querido no utilizar ningún PowerPoint para evitar que eso fuese una especie de barrera de comunicación entre ustedes y yo, ¿no? Y por eso prefiero estar así, a capelo, ¿no ve? Directamente, ¿no ve? Hablándoles, ¿no ve? A partir de lo que yo creo que pueden ser unas reflexiones interesantes, ¿no ve? Sobre el tema que a mí me toca, que es sanar y liberar emociones. Entonces, lo que la metodología es, yo voy a exponer el tema y después dedicaremos un tiempo para aquellas personas que quieran, ¿no? O tengan alguna cuestión o quieran participar, ¿no? Añadiendo elementos que puedan ser significativos también y ir avanzando. Entonces, si les parece, con la venia de ustedes, empecemos, ¿no? Con este tema que es sanar y liberar emociones, ¿no? Yo empiezo diciendo que esto de las emociones es una misión imposible, ¿no? Para definir lo que es una emoción, lo que es, ¿no? un sentimiento y un afecto, ¿no? Es realmente algo que no es nada sencillo y ustedes lo han podido ver durante todas estas 7 exposiciones. Cada uno ha sacado, ¿no? Una definición diferente, ¿no? Y esperemos que no sean contradictorias entre ellas, pero sí que son, ¿no? Un mundo en el cual está todo por definirse un poco, ¿no? Aunque todos nosotros somos, digamos, capaces de poder hablar acerca de las emociones, ¿no? Los sentimientos y los afectos, porque los vivimos, ¿no? Aunque nos cueste mucho poder llegar a concretar en una definición qué es cada uno de ellos, ¿no? Pero yo intentaba hacer una especie de dinámica para poder entender qué es esto de diferenciar las emociones de los sentimientos y de los afectos. Y yo me decía, a ver, imagínense que en este momento, ¿no? Yo le digo a Vanessa, ¿no? Le digo, Vanessa, ¿y dónde está el PowerPoint? ¿No? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Claro, pobre Vanessa, ¿no? Queda en shock, ¿no? Porque claro, estamos aquí delante de 66 personas, no hay el PowerPoint, estamos, ¿no? En una situación de impasse, ¿no? Y eso genera, ¿ven? Eso es una emoción, ¿no? Lo que yo le he provocado a la pobre Vanessa, no sé si pobre o no, pero sí, lo que le he provocado a Vanessa es, ¿no? Una impresión, ¿no? Que ha generado una emoción, ¿no? Que le ha puesto en una situación, ¿no? Una respuesta neurovegetativa de todo su sistema simpático, se ha puesto a 100 en alarma y al mismo tiempo se ha conectado, ¿no? Con una parte de sus memorias implícitas y esas memorias implícitas le ha conectado con otras memorias que son explícitas, ¿no? Que tenemos, ¿no? En nuestro hipocampo, ¿no? Y que esta conexión le ha generado unas imágenes que a eso le llamamos sentimientos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? El afecto lo podríamos entender precisamente con que Vanessa no me va a querer ver durante unos cuantos días, ¿no? O sea, que hay un rechazo, ¿no? A este señor, ¿no? Que le ha hecho esta jugada, ¿no? Entonces, ven, ahí podemos ver, por un lado, que son emociones, que son sentimientos y que son afectos, ¿no? Pero lo vemos en la marcha, ¿no? En el contexto, ¿no? En las situaciones. Ahora, definirlos así de una manera más académica no es nada fácil, ¿no? Ni mucho menos. Es algo que como pasa por la subjetividad, ¿no? En la cual nos movemos, eso nos dificulta el poder identificar, ¿no? Por otro lado, claro, el hecho
de por qué, ¿no? El preguntarse por qué siento lo que siento, ¿no? El trabajar este mundo de las emociones, ¿no? No es nada fácil. Es muy escurridizo, es costoso, ¿no? Es algo que nos genera, ¿no? Cierta, diríamos, reticencia, ¿no? Porque un día es una manera y otro día la vemos de otra forma y al final no acabamos de tenerlo claro y nos gustaría tenerlo mucho más claro cómo funcionan nuestras emociones, ¿no? Pero se nos escurren, ¿no? Como, ¿no? De las manos y al final nos confunden un poco más, a pesar, ¿no? De que nos damos cuenta que nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Y esas emociones nos hacen muchas veces meter la pata, ¿no? Y generar problemas, ¿no? Que después nos arrepentimos, ¿no? Y en ese sentido, claro que es bueno conocerse, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de conocer, es bueno conocer nuestras emociones, nuestro mundo emocional, porque yo soy de los convencidos de que en el fondo, ¿no? Somos emociones y las justificamos con ideas, ¿no? O sea, eso de la objetividad es complicadísimo, complicadísimo. No podemos prescindir de nuestro mundo emocional. Estamos, evidentemente, somos parte, ¿no? De una realidad que es la realidad emocional. Y después, ¿no? Lo de las ideas parece que sí, que buscamos una cierta objetividad, pero en el fondo no somos tan así, ¿no? ¿Ves? Entonces, fíjense que, por otro lado, ¿no? Nuestro mundo, ¿no? La vivencia, ¿no? De la realidad emocional, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, yo soy parte de una época en la cual eso de las emociones no le damos mucha importancia, ¿no? Y sino que éramos más voluntaristas, ¿no? Eran más estoicos, ¿no? Mira Nuestra qué formación interesante. era la Genial. formación más moderna, ¿no? Después vinieron los posmodernos, ¿no? Que evidentemente recogieron más el aspecto emocional, intentaron incorporar el aspecto emocional como una reacción, ¿no? A esta actitud más estoica que teníamos, ¿no? Las generaciones anteriores, ¿no? Y parece que ahora, ¿no? Gracias a Dios, y por eso yo creo que tiene tanto interés el mundo, hablar del mundo emocional, por eso ahora me parece que buscamos una integración, ¿no? Una integración entre nuestro mundo racional y nuestro mundo emocional, ¿no? Una articulación que realmente nos llegue a formar una unidad, ¿no? Y no estemos divididos, ¿no? Entonces, hay un jesuita que se llama Bonet, ¿no? Que ya un señor mayor, cuando habla de las diversas, de las evoluciones, de las tendencias educativas, ¿no? Nos habla que en un primer momento la educación, ¿no? El mundo de la escuela, se centraba en formar cabezas, ¿no? Y en formar grandes cabezas. Era esa, ¿no? El objetivo. Después la escuela se dio cuenta que por ahí no íbamos muy lejos, ¿no? Solo formando cabezas, ¿no? Y se dedicó el tema de incluir el tema de las habilidades sociales, ¿no? Como otro reto importante, ¿no? Ahora bien, las habilidades sociales tampoco eran suficientes, ¿no? Y se incorporó el tema de la educación emocional, ¿no? Que yo creo que es donde más o menos nos estamos ahora sensibilizando más, la educación emocional. Pero aún así, ¿no? Yo creo que Bonet apunta un poco más allá y nos dice, el próximo, ¿no? Tema a tratar es la educación ética, ¿no? De las personas. Entonces, con esos 4 ámbitos, ¿no? Creo que podríamos tener una visión bastante integral de cómo puede ser la formación, ¿no? De la persona, ¿no? Para poderla tener como un sujeto integral, ¿no? Ahora bien, por otro lado, ¿no? Cuando a mí se me presentó este tema, ¿no? De sanar y liberar las emociones, sanar y liberar, eso lo veía un poco complicado, ¿no? Porque en el fondo lo de sanar, ¿no? Tiene que ver más con un modelo médico. Quien sana, digamos, es en función de una marco, ¿no? En el cual se supone que hay una enfermedad, que hay un gen patógeno y que eso, ¿no? Es lo que hay que, ¿no? Resolver para que la persona recupere la salud, ¿no? Yo no sé si este modelo de sanar las emociones me parece que al menos a mí no me cuadra mucho, ¿no?
sobre lo que es la manera de trabajar con las emociones. ¿Ves? Lo veo un poco complicado, ¿no? ¿Ves? Eso de sanar las emociones. Y por otro lado, la palabra liberar las emociones, ¿no? Liberar las emociones, me parece que es como que nosotros tuviésemos las emociones aprisionadas, ¿no? Aquí oprimiendo, encadenadas, ¿no? Y no sé, me parece que todos somos conscientes de que cuando se trata de hablar acerca de nuestras emociones, nos sentimos liberados, es cierto, ¿no? Sentimos liberados de la tensión que nos produce, ¿no? El guardar dentro de nosotros, ¿no? Ciertas, ¿no? Resonancias emocionales, ¿no? Pero esa liberación de las emociones no nos resuelve el problema que nos ha ocasionado el vivir las emociones de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Entendemos que, ¿no? Esa liberación de las emociones no corresponde a resolver el problema por el cual estamos sufriendo, ¿no? ¿No? Entonces, diríamos, desde el psicoanálisis siempre se ha hablado de la catarsis, ¿no? Del hecho de poder, ¿no? ¿Ya? Como decía Freud, así, limpiar la chimenea, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso era sano, ¿no? Limpiar la chimenea, pero hemos de ser conscientes que esa catarsis, esa limpiar la chimenea, no es, ¿no? La solución al problema, sino que es, ¿no? La expresión de todas las cargas emocionales que llevamos encima. Pero el problema no queda resuelto, ¿no? Por lo tanto, mi planteamiento es que las emociones, ¿no? Son como el dedo que apunta al sol, ¿no? Que nos señala dónde está el sol, pero no tenemos que diferenciar muy bien, ¿no? Cuál es el dedo y cuál es el sol, ¿no? Por mucho que veamos el dedo, no vamos a ver el sol, ¿no? Y tenemos que ver el sol, que es donde está el problema, ¿no? Entonces, en nuestra vida emocional, en nuestra dificultad, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La dinámica de las emociones, ¿no? Todos tenemos en mente la idea, ¿no? Porque creo que es de uso común, el que ciertos objetos, ¿no? Como puede ser, ¿no? Una cama, una guitarra, un muñeco, un pañuelo, cualquier objeto puede pasar a ser sustituido, ¿no? Con una carga emocional diferente de lo que significa ese objeto. Eso somos conscientes, que hay un desplazamiento, ¿no? En la medida en que hay, ¿no? Un conflicto, ¿no? Ahora bien, ese conflicto intrapsíquico no es, ¿no? Digamos, en relación a la emoción, sino es en relación a la pulsión, ¿no? Y a la defensa, ¿no? Si utilizamos el modelo psicoanalítico, ¿no? Ese conflicto es lo que produce, ¿no? Diríamos, la resonancia en el ámbito, ¿no? De las emociones, ¿no? ¿Ok? Entonces, si utilizamos otro modelito, ¿no? Que es el modelito, ¿no? De las relaciones objetales, evidentemente, pues es cómo manejamos la relación con el otro, el miedo a perder la relación con el otro, es lo que nos genera, ¿no? Unas determinadas, ¿no? Expresiones emocionales. Por lo tanto, no podemos concluir, ¿no? Que las emociones y los sentimientos son la expresión de un conflicto intrapsíquico, son expresión, pero no son el conflicto. ¿Ya? Son el lenguaje, son el camino, son la vía para llegar a visualizar el conflicto emocional, ¿no? Esta es, ¿no? Mi tesis, ¿no? Por lo tanto, es difícil hablar de sanar y liberar las emociones, ¿no? Bajo un mismo título es francamente complicado. Mezclar sanar con liberar, ¿no? Creo que el título de la charla nos puede llevar a una cierta confusión, ¿no? Aunque nuestra buena disposición, ¿no? Es quererlo salvar de la quema, ¿no? Quererlo salvar de la hoguera, ¿no? Aún así, ¿no? Me parece que aunque no sea correcto el título, nos puede ayudar a profundizar sobre el tema de aprender, ¿no? Acerca del mundo de las emociones, ¿no? Pues entonces, la conclusión es que después de haber dicho lo que he dicho, deben pensar ustedes que este señor no tiene ninguna ganas, ¿no? De dar la charla hoy, ¿no? Porque todo lo cuestiona, ¿no? No está de acuerdo con las definiciones de emociones dadas hasta ahora,
no está de acuerdo con el título de la charla, entonces, ¿qué queda? ¿No ves? Hoy terminaremos pronto. ¿No ves? Entonces, no es tan así, aunque un poco puede ser, pero no, les aseguro que no, ¿no? Me he comprometido en dar esta charla porque creo que es bueno para mí, ¿no? Como pienso que puede ser bueno para ustedes, ¿no? Hacer este esfuerzo de concretar, ¿no? De forma verbal, ¿no? Aquello que uno puede compartir acerca de lo que se sabe. Y quizás cuando uno intenta mostrar aquello que sabe, es cuando empieza a tener conciencia de aquello que no sabe, ¿no? ¿Ves? Y por lo tanto, eso siempre es una riqueza para el que da la charla, el poder descubrir lo que le falta saber, ¿no? ¿Ves? Entonces, pero aún así, ¿no? Les pido eso, su paciencia para escucharme, ¿no? Y aún, ¿no? Sabiendas de que no todo va a quedar claro. Eso ya se los aseguro, de antemano, antes de empezar, ¿no? Entonces, como digo, ¿no ve? Mi planteamiento que voy a hacer, ¿no ve? Acerca de las emociones, ¿no ve? Y cómo es la idea de esto de sanar emociones o liberar emociones, intentando rescatarlo, lo que se puede rescatar, es evidentemente bajo un determinado marco teórico, que es el marco teórico que yo conozco. No puedo hablar de otras cosas que no conozca. Mi marco teórico es el marco psicoanalítico o marco psicodinámico, ¿no? Que es el cual me he formado, ¿no? Entonces, el primer punto que me gustaría tocar es que las emociones y los sentimientos, ¿no? Son expresión también de las dificultades emocionales. Son expresión también, no solo, pero también son expresión, ¿no? Entonces, evidentemente, sanar, ¿no? Sanar las emociones, ¿no? Intentando recoger esta idea, nuestras emociones son, ¿no? Y sentimientos son también no solo la expresión de nuestras dificultades como personas, por decirlo de otra forma, podemos entender que nuestras emociones y nuestros sentimientos son los síntomas, ¿no? Pero no son la enfermedad y por tanto, ¿no? No podemos decir que nuestras emociones están enfermas, ¿no? Eso no está bien dicho. Emociones enfermas no existen, ¿no? Pero sí ayuda a decir que las emociones son señales que nos orientan o nos orientan a poder entender el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le explicaba a mi hija el tema de la charla, ¿no? Si las emociones están enfermas o qué es lo que está enfermo, ¿no? Ella decía, claro, si una persona rompe una taza y se enoja por ello, es claro que que es su problema y no es el problema de las emociones. Creo que con eso, ¿no? Nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho, ¿no? De que en el fondo las emociones es un vehículo en el cual expresamos una realidad, pero esa realidad tiene un trasfondo, ¿no? Al cual tenemos que llegar para poder comprender por qué nuestras emociones son como son, ¿no? Por lo tanto, las emociones no están enfermas, ni las emociones nos pueden enfermar, porque las emociones no son otra cosa que expresiones de nuestro mundo interno. ¿No? Por tanto, nuestras emociones son, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas, son. ¿Ves? Entonces, también podemos decir, las emociones son, reflejan una realidad. Eso es lo que nos interesa tener claro, ¿no? Nuestras emociones y sentimientos reflejan una realidad, ¿no? ¿Ves? Entonces, fíjense que yo, para no complicarles la existencia, voy a diferenciar, ¿no? Una cosa son emociones, otra cosa son sentimientos, y evidentemente lo que engloba el mundo, ¿no? De emociones y sentimientos, afectos, ¿no? Pulsiones, ¿no? Diríamos, resistencias, ¿no? Fantasías, eso le llamo yo mundo emocional, nuestro mundo emocional, que no queda reducido ni mucho menos a lo que son emociones y sentimientos, ¿no? ¿Okay? Es mucho más amplio, ¿no? Eh, ok, entonces, ¿no? La primera idea, ¿no? Que quiero transmitirles es esa. Nuestras emociones, ¿no? Las emociones y sentimientos son expresión también, no solo, pero también expresan nuestras dificultades a través de las emociones y de los sentimientos, como iremos viendo. El segundo punto que me gustaría tratar con ustedes es, ¿no? Nuestro organismo es la base, ¿no? Del mundo emocional, nuestro organismo.
para trabajar este tema del organismo en relación a nuestro mundo emocional, yo me he ilustrado, ¿no?, con un personaje, un autor que se llama Antonio Damasio, ¿no? Antonio Damasio es un señor que es portugués, ¿no?, que ha trabajado, ¿no?, siempre ha trabajado en Estados Unidos, ¿no?, y que a partir de sus investigaciones es uno de los personajes que hoy en día, ¿no?, tiene quizás la reflexión acerca de lo que es el mundo emocional, ¿no?, el tema de emociones, sentimientos, ¿no?, y conciencia, ¿no?, que nos puede ilustrar bastante, ¿no? Y que tiene varios libros, ¿no?, que entre unos, por ejemplo, es El error de Descartes, el primer libro que sacó este señor. Después sacó otro libro que se llama, ¿no?, En busca de Spinoza, ¿no? Después sacó otro librito que es El extraño orden de las cosas, ¿no? Y después sacó otro librito que es Sentir y Saber, ¿no? Creo que yo, como soy un fan de Antonio Damasio, creo que los tengo todos, ¿no? Entonces, es muy interesante Antonio Damasio, ¿no?, porque plantea precisamente desde su formación como neurólogo, ¿no?, o neuropsicólogo, depende cómo lo queramos ver, plantea toda una forma de entender qué son las emociones y qué son los sentimientos, ¿no?, que de forma resumida intentaré mostrarles, ¿no? Entonces, para Antonio Damasio, ¿no?, y no quiero quitarle ningún protagonismo, ni mucho menos, ¿no?, evidentemente, ¿quién soy yo para eso? Entonces, Antonio Damasio nos dice, ¿no?, que sin organismo, sin nuestro organismo, no hay emociones ni sentimientos. ¿Okay? Y pueda, aunque para que pueda haber las emociones y los sentimientos, necesitamos evidentemente que también haya unos núcleos neuronales, ¿no?, pues, un sistema nervioso incipiente, ¿no?, que genera la posibilidad de que existan las emociones, ¿no? Ahora bien, en el caso de los sentimientos, necesitamos que esos núcleos neuronales, ¿no?, que después, a medida que ha ido evolucionando, es lo que entendemos por el encéfalo, nuestro cerebro, ¿no?, es gracias, ¿no?, a la construcción, ¿no?, de este cerebro, ¿no?, de la evolución del cerebro, que podemos tener, ¿no?, los sentimientos, ¿no? Por tanto, diríamos, para Antonio Damasio, las emociones, ¿no?, son una primera, ¿no?, evolución, ¿no?, que después, ¿no?, en la medida que se va, ¿no?, complejizando nuestro sistema nervioso hasta llegar a tener el cerebro, ¿no?, ya podemos, con el cerebro, podemos llegar a tener, ¿no?, esto que nosotros le llamamos sentimientos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿no?, el afirmar que necesitamos de un organismo para sentir es fundamental para una recta comprensión de nuestro mundo emocional. Entonces, empezamos a percibir, a sentir a través de nuestro organismo. Esta afirmación implica que cuando nos preguntamos qué sentimos, parte de ese sentir está condicionado por nuestro organismo, que aun siendo la caja de resonancia de lo que nos pasa en nuestra realidad, también tiene una particularidad, ¿no?, en ese sentir, ¿no? Por lo tanto, no solo sentimos por lo que pasa externamente, ¿no? ¿Ven? La emoción, ¿no?, según Antonio Damasio, es un estímulo externo que genera, ¿no?, una respuesta neurovegetativa en nuestro organismo. ¿Ves? Entonces, esa dinámica, ¿no?, es la que nos hace en nuestro organismo actuar, ¿no?, para Antonio Damasio, como todo organismo, para acercarnos a aquello que encontramos, ¿no?, un placer, un gusto, ¿no?, o bien para alejarnos, ¿no?, ¿ves?, de aquello que puede ser una amenaza y un peligro para nuestro organismo. ¿Ves? Por lo tanto, la dinámica emocional, ¿no?, tiene esa base de acercarse, ¿no?, a lo que es algo que se siente como bueno, ¿no?, y alejarnos de aquello que puede ser, ¿no?, algo malo para nosotros, para nuestro organismo, ¿no? Entonces, esta dinámica que empieza desde lo emocional, desde un estímulo emocional, ¿no?, después tiene su complejidad cuando pasa, ¿no?, a estas estructuras nerviosas, ¿no?, más
complejas como son las memorias, ¿no? ¿Ya? Tanto las memorias implícitas como las memorias explícitas, ¿no? Entonces esas experiencias, ¿no?, emocionales se identifican, ¿no?, y pasan a tener, ¿no?, un eco en nuestras memorias, a la cual se asocian con otras imágenes, ¿no?, y por lo tanto empezamos a tener una experiencia acerca de esa vivencia que es la emoción. Y por lo tanto, podemos entender, ¿no?, que evidentemente las emociones son lo básico, ¿no? Nos dirá, Antonio Damasio nos dice, las emociones es lo primero. Es lo primero. Después vienen los sentimientos. ¿Por qué las emociones es lo primero? Nos dirá Antonio Damasio. Porque las emociones, ¿no?, así lo quiso la naturaleza, ¿no? Porque si no empezaba a haber emociones, no había nada, ¿no? Tenía que haber un primer contacto en el cual el organismo necesitaba satisfacer sus necesidades, ¿no? Necesitaba llegar a tener, ¿no?, un equilibrio, que para Antonio Damasio le llama la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio homeostásico es un equilibrio en el cual el organismo está satisfecho, ¿no? A eso le llamamos ¿no?, el sentir, ¿no?, que el organismo está en una situación de bienestar, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, un organismo que está en equilibrio siempre, ¿no?, genera esa sensación de bienestar. Entonces, por lo tanto, nosotros, ¿no?, eso de entender de que no estamos ni bien ni mal no existe en los organismos. O estamos bien o estamos mal, ¿no? O decíamos, ¿no?, estamos en ese equilibrio homeostático, ¿no?, en el cual todos los parámetros, ¿no?, los básicos, ¿no?, de nuestro sistema inmunológico, los parámetros de nuestro sistema metabólico, ¿no?, de nuestro sistema de poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no?, todo está, ¿no?, en perfecta armonía. Ahí aparece el sentirse bien, ¿no? Nos sentimos bien, ¿ya? Y esa es la realidad de la cual nuestro organismo siempre busca, ¿no?, busca esa homeostasis, ese equilibrio, ¿no? La ruptura de ese equilibrio, ¿no?, evidentemente genera insatisfacción, ¿no?, genera, ¿no?, malestar, genera tensión, ¿no?, genera, ¿no?, una situación que lo que nuestro organismo lo que busca es volver a restablecer de nuevo ese equilibrio homeostásico. Entonces, claro, diríamos, nuestras emociones, ¿no?, y nuestros impactos que vienen de fuera, ¿no?, nos pueden generar, ¿no?, una ruptura de ese equilibrio, ¿no?, y al mismo tiempo nos puede generar, ¿no?, unas experiencias, ¿no?, de placer, satisfacción, ¿no?, que nos lleva precisamente a recuperar, ¿no?, ese equilibrio de la homeostasis, ¿no? Entonces, claro, dice Antonio Damasio, nos plantea que toda esta dinámica, ¿no?, es muy básica en todos los organismos, ¿no?, y evidentemente en el hombre, ¿no?, también está presente, ¿no?, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y lo interesante, ¿no?, por ejemplo, para que vean un poco, ¿no?, haciéndolo en perspectiva, tomando un poco de historia, un poquito de historia, ¿no?, Antonio Damasio, de forma muy simpática, nos dice, bueno, fíjense, los primeros organismos en nuestro mundo, ¿no?, empezaron a generarse hace 4.000 millones de años. 4.000 millones de años. 1.000.000 ya es mucho, ¿no? Ahora, 4.000 millones, ¿no?, es una cosa, ¿no?, que quizás se nos escapa a nuestro esquema mental, ¿no? 4.000 millones, 4.000 millones. En esos 4.000 millones, los organismos han ido evolucionando a base de lo que él dice inteligencias implícitas. La inteligencia implícita es la dinámica de la homeostasis, la dinámica en la cual el organismo busca satisfacer, ¿no?, sus necesidades, ¿no?, y busca al mismo tiempo encontrar, evidentemente, consecuencia de satisfacer sus necesidades, su bienestar, ¿no?, y apartarse de aquello, ¿no?, que puede ser, ¿no?, una amenaza, ¿no? En esa dinámica hemos estado, ¿no?, diríamos, 3.500 millones de años, ¿no? Y los últimos 500
millones, ¿no?, de años, ¿ya? En esos últimos 500 han empezado a generarse estructuras neuronales lo suficientemente sofisticadas, ¿no?, para que vayan evolucionando a lo que hoy es el cerebro. Y por tanto, ¿no?, diríamos, los 3.500 millones de años hemos estado viviendo, ¿no?, de una memoria implícita, perdón, de una inteligencia implícita, que nos ha servido mucho para poder llegar hasta donde estamos, ¿no? Y que no hay que descontarla, ¿no? Y no hace falta, no ha hecho falta tener un cerebro. ¿Ves? Eso es lo que nos hace notar, ¿no?, Antonio Damasio, ¿no? Ahora bien, después cuando empezamos a tener, ¿no?, una estructura más sofisticada, ¿no?, a nivel neuronal, ahí empezamos a percibir, ¿no?, lo que son los sentimientos, ¿no? Porque para poder tener sentimientos se necesita tener esas estructuras más complejas a nivel, ¿no?, nervioso. Por ello, ¿no?, para sentirse bien, ¿no?, evidentemente tiene que funcionar a la perfección los sistemas propios del organismo que sostienen la vida, ¿no?, como es el sistema inmunológico, ¿no?, el sistema, ¿no?, metabólico, ¿no?, y la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Ahora, para sentirse bien, es decir, para sentirse bien, una cosa es estar bien, ¿no?, y otra cosa es sentirse bien, ¿no? El sentirse bien es un sentimiento, ¿no? Para tener ese sentimiento tenemos que tener conciencia de que estamos sintiéndonos bien, ¿no? Esa diríamos, capacidad de podernos sentir implica un grado de conciencia, ¿no? Porque si no, ¿quién siente que se siente bien?, ¿no? Evidentemente tenemos que ser, yo es el que me siento bien, ¿no? Por lo tanto, para Antonio Damasio, a partir del sentimiento empezamos a tener juntamente con el sentimiento, da pie a la conciencia. Eso es lo que nos plantea Antonio Damasio, ¿no? Algo, ¿no?, que quizás nos parece un poco, ¿no?, novedoso cuando nos preguntamos de dónde nace la conciencia, ¿no? La conciencia, insisto, la conciencia no es la conciencia del bien y del mal, ¿no? La conciencia es darme cuenta de las cosas, es el término psicológico de ser consciente, ¿no?, de la realidad, ser consciente de la realidad, que evidentemente es una cosa que el grado de conciencia es lo que nos diferencia con otros animales, ¿no?, nuestro grado de conciencia. ¿Okay? Ok, entonces, a ver, entonces, fíjense, Antonio Damasio, ¿no?, Antonio Damasio, cuando él plantea el tema de la homeostasis, de ese equilibrio que llega a esa satisfacción, a ese bienestar, ¿no?, encuentra un paralelismo con un señor que quizás ustedes conocen, que se llama Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es un filósofo, ¿no?, del siglo XVII, ¿no?, que Baruch Spinoza habla de un concepto que es el conatus, ¿no? El conatus es la tendencia que hay en la persona de buscar la perfección, ¿no? Y en esa búsqueda de la perfección está la realización de la persona, ¿no? Esa dinámica para Spinoza es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Entonces, claro, cuando Antonio Damasio, ¿no?, encuentra esa semejanza, ¿no?, entre ese aporte, ¿no?, de Spinoza, ¿no?, ¿ya?, que como ustedes conocen, ¿no?, publicó su libro más importante, que es la Ética, ¿no?, ese aporte, ¿no?, tiene, ¿no?, mucho que ver con lo que descubre, ¿no?, a través de sus investigaciones Antonio Damasio sobre el tema del equilibrio, de la homeostasis de los organismos, ¿no?, para encontrar ese bienestar, ¿no? ¿Ya? Y por eso, ¿no?, ven, por eso Antonio Damasio, ¿no?, publica este libro en busca, ¿no?, en busca de Spinoza, ¿no?, en busca de Spinoza. Es interesante, ¿no?, es simpático, ¿no?, el aporte. Entonces, para Antonio Damasio, dice, diríamos, todas las sensaciones del organismo son sensaciones, son percepciones que llamamos interoceptivas, ¿no? Son las sensaciones que tenemos en nuestro interior, nuestro organismo, ¿no? Gracias a esas sensaciones interoceptivas se construyen nuestros sentimientos, ¿no? ¿Ok?
que es diferente, ¿no ve? A las percepciones estereoceptivas. ¿No? Las percepciones estereoceptivas, ¿no ve? Son las percepciones que tenemos a través de nuestros órganos sensitivos, ¿no ve? Olfato, oído, ¿no ve? El tacto, ¿no ve? El gusto, ¿no ve? La vista, ¿no ve? Estas son las percepciones estereoceptivas. Pero fíjense, a diferencia de las percepciones interoceptivas, ¿no ve? ¿Ves? ¿No ve? Las percepciones exteroceptivas no nos proveen, ¿no ve? De la información acerca de nuestro organismo, sino que nos proveen de la información del mundo exterior. Entonces, eso para poderlo entender la diferencia, ¿no? Porque a veces podemos pensar que mirando siento, ¿no? Cuando en realidad no mirando no siento, mirando capto una información que genera en mi organismo, ¿no? Genera una determinada dinámica. Y esa dinámica pasado, ¿no? Por nuestro diencéfalo, ¿no? Es lo que llamamos sentimiento. Entonces, para poderlo entender, como cuando utilizamos la plataforma del Zoom, ¿no? Fíjense, en la plataforma del Zoom nos vemos, ¿no? Y nos podemos escuchar, ¿no? Pero no nos podemos sentir. Ese es el gran problema de la plataforma Zoom. No sentimos al otro. Entonces, yo que estoy dando la charla, estoy perdido, ¿no? Porque no tengo esa resonancia en mi organismo de qué está pasando. ¿Ves? Y entonces estoy diciendo, ¿y estos tíos que me están escuchando, dónde están? No sé, no conecto emocionalmente con ellos, ¿no? ¿Ves? Entonces, claro, ¿ven? Eso es la diferencia, ¿no? Entre las percepciones esteroceptivas, ¿no? Y las percepciones interoceptivas, ¿no? Las percepciones interoceptivas me dan toda una información a partir de ese feeling, de ese sentimiento, ¿no? De esa capacidad de conectarme ¿no? Con la realidad del otro, ¿no? Que no me lo dan otras capacidades perceptivas, como puede ser la vista, el oído, el tacto, ¿no? Mucho menos, ¿no? Entonces, para Antonio Damasio, esas percepciones interoceptivas son la base, ¿no? Que nacen en nuestro organismo, son la base para la construcción, ¿no? De nuestros sentimientos. Entonces, hay una frase, ¿no? Un poco antológica, ¿no? Que resume toda la concepción, ¿no? Del planteamiento que nos hace Antonio Damasio, que es que la frase que dice Antonio Damasio es que el desarrollo evolutivo del organismo, ¿no? En el desarrollo evolutivo del organismo, las emociones son la corona y la diadema son los sentimientos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esta frase Antonio Damasio? Nos quiere decir que nuestro organismo, ¿no? Evolucionando, ¿no? ¿Ya? Tiene, ¿no? ¿Ya? La facultad de poder percibir la realidad, ¿no? Desde lo más elemental, que es el sistema inmunológico, ¿no? Hasta lo más sofisticado, ¿no? Que son nuestras emociones, ¿no? Pero que, diríamos, por encima de esas emociones, ¿no? En el caso, ¿no? Diríamos, de los humanos, tenemos los sentimientos, ¿no? Que es la joya de la corona, ¿no? La diadema de la corona, ¿no? Que evidentemente nos da, ¿no? Una capacidad, ¿no? Que nos permite, ¿no? Vincular organismo, ¿no? Con nuestras capacidades del diencéfalo, con nuestras memorias, con nuestras experiencias, ¿no? Con todo lo que llevamos, ¿no? Vivido y conectado, ¿no? Con la realidad. Ese es, ¿no? El planteamiento que nos hace, ¿no? Okay. Entonces, ¿no? Pasando, ¿no? A un tercer punto, si hemos visto, ¿no? El primer punto, ¿no? Sentimientos y emociones, ¿no? También, ¿no? Son expresión, ¿no? De nuestras dificultades emocionales. El segundo punto es el organismo, es la base, ¿no? De nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras emociones, ¿ves? El organismo. Y este tercer punto es intentando decir, bueno, si las emociones no están enfermas, entonces, ¿cuál es la comprensión que podemos tener de las dificultades de nuestro mundo emocional? ¿Cuál es esa comprensión que podemos tener? Entonces, desde la teoría psicodinámica, ¿no? Las dificultades emocionales se expresan, no se explican,
como manifestaciones psíquicas de pensamientos, conductas, sentimientos y afectos y emociones, fantasías y pulsiones que se dan fuera del tiempo, del momento en el cual deberían darse, ¿no? Debido a un conflicto. Entonces, esas manifestaciones, ¿no? Son lo que entendemos, bueno, digamos, lo podemos decir como los síntomas emocionales de la expresión del conflicto. Y por lo tanto, desde la psicología psicodinámica y desde el psicoanálisis hay como dos grandes grupos de dificultades, ¿no? Personales, de dificultades, ¿no? Emocionales, ¿no? Uno es el grupo, ¿no? De la psicosis y otro es el grupo de las neurosis, ¿no? Que aunque son palabras que suenan así un poco fuertes, ¿no? Dentro del marco psicoanalítico o dentro del marco de las relaciones objetales, tienen otras connotaciones que no son exactamente coincidentes con, ¿no? Con el significado que tenemos, ¿no? Normalmente, ¿no? eh, aprendido acerca de lo que es la psicosis, ¿no? Psicosis es una cosa de la locura, ¿no? Y acerca de lo que es la neurosis, ¿no? Que es vivir en conflicto, ¿no? Pues, pero desde el marco de la línea psicoanalítica podemos tener unas ciertas matizaciones, ¿no? Que nos ayudará, ¿no? A poder avanzar sobre el tema, ¿no? Sobre el tema, recuerden que el tema, para no perdernos, es, ¿no? Precisamente el sanar, ¿no? Y liberar las emociones. ¿Okay? Estamos ahí, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos, ¿no? De los problemas psicológicos con nuestro mundo externo, estamos, ¿no? Evidentemente situados en una eh, es, eh, dinámica donde la problemática interior de la persona, ¿no? Desbarca, ¿no? Al propio sujeto y se proyecta masivamente en la realidad. Y por lo tanto el sujeto confunde, ¿no? Los aspectos de la realidad con su problemática y vive, ¿no? Diríamos, la realidad a partir de su problemática, ¿no? Entonces, esa proyección de su, diríamos, conflicto en la realidad, a eso le llamaríamos psicosis, ¿no? Evidentemente existen grados de psicosis, ¿no? ¿Ves? ¿Ya? Como puede ser en las alucinaciones, ¿no? Donde uno evidentemente percibe cosas que no existen. Existen en su mundo interior, pero los proyecta afuera y lo ve como si fuese real, ¿no? ¿Ves? Por lo tanto, esa es una manifestación de la psicosis, una deformación de la percepción de la realidad, ¿no? Debido precisamente a la proyección que hace el sujeto, ¿no? En el mundo exterior. Ahora, claro, fíjense que nosotros que no somos psicóticos, ¿no? ¿Ya? A veces actuamos como psicóticos, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué actuamos como psicóticos? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Una persona que está enamorada, ¿no? Evidentemente pierde el criterio de realidad, ¿no? No se ubica, ¿no? Esa doncella, ¿no? Ya como Don Quijote, ¿no? La Dulcinea, ¿no? Al final en el fondo es la moza del toboso, ¿no? O sea, es una señora, ¿no? Una que está ahí sirviendo, ¿no? En la taberna, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Dulcinea, ¿no? Y para Don Quijote, evidentemente, es Dulcinea. Dulcinea, ¿no? Pues, no me dirán que no está loco Don Quijote, ¿no? Pero bueno, eso que le pasa a Don Quijote también nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces perdemos la cabeza, y lo decimos así, ¿no? Perdemos la cabeza por ciertas obsesiones que tenemos, ¿no? ¿Ves? O porque no percibimos la realidad como es, porque esperamos ilusionados tanto que al final acabamos confundiéndolo, ¿no? Lo que esperamos con la realidad, ¿no? Y por eso, ¿no? Hay un filósofo, que es Schopenhauer, ¿no? Que nos dice, el sueño es una locura breve, ¿no? Y la locura es un sueño prolongado. Entonces, evidentemente, ¿no? Cuando nosotros dormimos, ¿no? Se nos vivimos cosas locas, ¿no? Muy locas, ¿no? Pero como dormimos, ¿no? Y sabemos que despertaremos y después nos conectaremos con la realidad, no estamos tranquilos, ¿no? No pasa nada. El problema es que imagínense que un día nos ponemos a dormir y no despertamos del sueño, ¿no? Eso es estar loco, ¿no? Cosa que sería una situación bastante complicada, ¿no? Por lo tanto, ¿ven? Eso es la psicosis, ¿no? Y grados de psicosis. Ahora bien, la neurosis es una situación donde las personas, ¿no? Están en conflicto internamente. Es un conflicto intrapsíquico, ¿no? En el cual, ¿no? Diríamos, no acaba, no lo que
está presente es la duda, ¿no? La tensión, lo que está presente es el conflicto interno, ¿no? Entre la pulsión, ¿no? Y las defensas, ¿no? Entonces, esa dinámica, ¿no? Que todos podemos participar, creo que es más fácil de poderlo entender, ¿no? Ese conflicto interno donde no acabamos de decidir las cosas, ¿no? Donde tenemos, ¿no? Esos miedos, ¿no? A ver qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer, ¿no? Evidentemente eso nos ubica en ese mundo de la neurosis, ¿no? Pero la neurosis diríamos, la entendemos como una problemática atintra, ¿no? Pues, mientras que la psicosis la entendemos como una problemática que tiene, ¿no? Su expresión fuera, ¿no? Y que evidentemente invalida mucho más, ¿no? Al sujeto porque complica la relación con los demás, ¿no? Mientras que la neurosis no complica tanto la relación exterior, sino complica más la relación con el mundo interior, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Fíjense, para que nos quede claro el concepto de psicosis y neurosis, podríamos, ¿no? Hacer el siguiente, ¿no? El siguiente chiste, ¿no? El, el, neur, ¿cómo es? El neurótico es aquel que construye castillos en el aire. El psicótico es aquel que vive en los castillos. Y el psicólogo es el que cobra el alquiler. Entonces, evidentemente, ¿no? Como pueden ver, ¿no? A través de esta imagen, ¿no? Pues podemos orientarnos un poco en estas dos realidades, ¿no? De lo que es lo psicótico con lo que es lo neurótico, ¿no? ¿Ves? Ahora, para remachar el clavito, ¿no? También es interesante, y esto es una investigación que hizo un, un, un amigo que se llama Víctor Hernández, ¿no? En el cual él, ¿no? Se preguntaba de dónde viene la palabra psicosis y de dónde viene la palabra neurosis, ¿no? Fíjense, neurosis viene de nervios, ¿no? Lo que pasa que es un término acuñado, ¿no? Por un señor, ¿no? En 1769, ¿no? Neurosis, nervios, ¿no? Nervios, ¿no? Y psicosis viene de la enfermedad enfermedad del alma, ¿no? Porque es un término acuñado en el 1846, ¿no? Psicosis, y viene de psicológico, ¿no? Entonces, neurosis, nervios, psicológico, ¿no? Psicosis, psicológico, ¿no? Lo que pasa que hoy en día, ¿no? En la forma de entender lo que es neurosis y psicosis, ¿no? Eh, tiene la particularidad de que la psicosis, que sería lo más psicológico, ¿no? Evidentemente es lo más, diríamos, nervioso, ¿no? O sea, tiene, ¿no? Unas connotaciones que tienen que ver con nuestra parte orgánica, ¿no? Lo psicótico, por eso, ¿no? Siempre lo identificamos como algo más orgánico, mientras que lo neurótico lo identificamos más como algo del ámbito más psicológico. Eso fue un cambio, un roque, ¿no? Que nos dice Víctor Hernández, debido a un señor que se llama Kraepelin, que fue un psiquiatra alemán que en 1913 se dedicó a ordenar un poco el mundo, ¿no? De las clasificaciones psicológicas, ¿no? Y al final nos hemos quedado con la idea esta, la psicosis, ¿no? Que tendría que ser lo más leve, porque es lo psicológico, pues es lo más grave. Y la neurosis, que tendría que ser lo más grave, pues es lo menos grave, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces, ¿no? Si tenemos en cuenta, ¿no? El concepto de psicosis y neurosis, ¿no? Nos interesa saber de dónde, ¿no? De cómo aparecen, ¿no? Estas dificultades, ¿no? De percibir la realidad, que después se expresan, como hemos dicho, a través de las emociones. Ahora, el conflicto, ¿no? Tiene un origen que desde la concepción psicoanalítica y la concepción de la psicología de las relaciones objetales, la psicología psicodinámica, nos ubicamos ¿no? En los primeros momentos de nuestra vida, ¿no? Ahí es donde nos tenemos que ubicar para poder entender de dónde aparecen, ¿no? Estas estructuras que le llamamos psicótico o aparecen estas estructuras que le llamamos más neuróticas, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que Freud, ¿no? Freud, nuestro amigo Freud, él aportó, ¿no? En sus investigaciones, ¿no? El descubrir que la infancia no era anodina, ¿no? La infancia no solo era esperar un tiempo a que la persona creciese, ¿no? Sino que en la infancia se daba ya, ¿no? Unas condiciones
que generaban unos conflictos. Y esos conflictos después los llevamos arrastrando, ¿no?, en la vida adulta. Por lo tanto, si tenemos que entender la vida adulta psicológicamente, tenemos que pasar por comprender la infancia de la persona. ¿Ya? Ese es el aporte de Freud. Y ese aporte de Freud, ¿no?, tiene un elemento, ¿no?, un paradigma, ¿no?, que lo identificamos como el complejo de Edipo, ¿no? Es un elemento paradigmático. Y, eh, y después, ¿no?, eh, eh, tenemos, ¿no?, tenemos a Melanie Klein, una mujer, ¿no?, mujer, ¿no?, que nació en 1882 y murió en 1960, Melanie Klein, nació en Austria, ¿no?, de origen judío, que se dedicó, ¿no?, a la análisis y observación de los niños. Y fue la primera que planteó la posibilidad de hacer un psicoanálisis con niños, ¿no? A partir de esas investigaciones, ¿no?, y de estas observaciones con niños, ¿no?, aportó precisamente, ¿no?, una concepción del desarrollo de la psicología de la persona, ¿no?, que tiene su origen en los primeros meses de vida de la persona, ¿no? Entonces, Melanie Klein, ¿no?, nos habla precisamente que nuestra vida emocional se va configurando, ¿no?, de una manera, ¿no?, importante en los 6 primeros meses de nuestra vida, ¿no? Y eso, ¿no?, para Melanie Klein, esos 6 primeros meses son tan importantes como que definen la estructura de la personalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de la estructura de la personalidad? Quiere decir, ¿no?, que si vemos un edificio, ¿no?, en la parte estructural del edificio, el hormigón, ¿no?, a eso le llamamos estructura. De alguna manera, esa semejanza, ¿no?, podríamos decir, cuando nacemos, esos primeros meses son los que nos van a configurar, ¿no?, ¿ya?, emocionalmente, en una manera de poder percibir la realidad, ¿no? ¿Y cómo es esa manera de percibir la realidad? Pues esa manera tiene como dos etapas, ¿no? Una primera etapa, ¿no?, que es en la cual, ¿no?, el bebé, ¿no?, el bebé experimenta la relación con, ¿no?, con el entorno desde el mundo emocional, porque es solo emocional, la parte cognitiva es muy, ¿no?, rudimentaria, y la parte emocional, ¿no?, es la parte que puede responder, como decíamos antes, siguiendo la idea de Antonio Damasio, nuestra parte emocional, desde que somos organismos, responde, ¿no? Y en caso de un bebé, pues responde a unas expectativas, responde a unas expectativas en las cuales, ¿no?, lo que importa, ¿no?, es poder, ¿no?, encontrar ese equilibrio, ¿no?, esa satisfacción, ¿no? Porque, fíjense, en el momento del nacimiento, el bebé es un momento muy dramático porque pierde todo un equilibrio, ¿no?, dentro del útero de la madre, ¿no?, que le daba una seguridad, ¿no?, le daba, evidentemente, se quedaba todo satisfecho, ¿no? No existía, por decirlo, no existía, ¿no?, la necesidad, ¿no? Ahora, en el momento del nacimiento empieza a experimentar. Lo primero que experimenta el bebé cuando nace es la necesidad, ¿no? Necesidad de diversos índoles, ¿no?, pero lo vive emocionalmente, esa necesidad, ¿no? Y por lo tanto, eso genera toda una revolución, ¿no?, es emocional, ¿no?, al cual tiene que defenderse frente a esa situación, ¿no?, de agresividad, ¿no?, frente al organismo, ¿no?, respondiendo y buscando ese equilibrio, ¿no?, que hemos dicho anteriormente, ¿no?, y que tiene una resonancia psicológica. Y evidentemente esa resonancia psicológica pasa, ¿no?, por poner en marcha nosotros entendemos, unos mecanismos de defensa, ¿no?, que viene presidido por el tema de la agresividad, ¿no? Entonces, la agresividad es algo innato que hay en nosotros, que cuando nos sentimos, entonces, en esta primera etapa, ¿no?, cuando nos sentimos amenazados, se pone en marcha nuestro mecanismo de defensa a través de, ¿no?, también nuestra agresividad, y esa agresividad, ¿no?, lleva precisamente a proyectar en la relación con ese objeto, que es un objeto que no puede percibirse como un objeto total,
que es la experiencia de la madre, ¿no? Que en esos momentos es una experiencia en esta primera etapa, donde el bebé, ¿no? Evidentemente tiene una maduración neurológica, ¿no? Muy incipiente, donde no puede percibir la realidad, ¿no? Como realidad total, ni mucho menos, ¿no? Sino que percibe la realidad de forma parcial, ¿no? Son experiencias de sentirse, ¿no? Cuidado, ¿no? De experiencias de sentirse, ¿no? Que le liberan la tensión, ¿no? Que implica el tener hambre, ¿no? Experiencias muy sensoriales todas, ¿no? Entonces, en esas experiencias sensoriales hay momentos en los cuales, al no poder ser satisfechas esas necesidades, se siente agredido. Entonces, eh, como pueden ver, esta primera etapa, como son relaciones parciales, como decíamos, en el momento en que hay una necesidad que no es satisfecha, se genera una tensión, ¿no? En el bebé, ¿no? Y esa tensión se traduce en una cierta agresividad, que es un mecanismo muy primitivo que hay en nosotros para poder responder frente a una amenaza, ¿no? Entonces, esa agresividad es proyectada en el objeto, ¿no? Y la vivencia que se tiene es una vivencia de una experiencia que nosotros llamamos persecutoria, ¿no? Persecutoria, ¿no? Porque el bebé lo percibe como una amenaza. ¿Okay? Entonces, evidentemente que al mismo tiempo hay experiencias positivas, satisfactorias, ¿no? Pero estas dos realidades, ¿no? La insatisfacción con experiencias persecutorias, ¿no? Y la satisfacción como experiencias idealizadas, ¿no? Y van incorporando la realidad que vive el bebé, ¿no? Y esa realidad se puede identificar, ¿no? A través de un objeto idealizado, parcial, ¿no? Y de un objeto persecutorio, ¿no? Y que nosotros, ¿no? Lo identificamos con un pecho bueno, ¿no? En la medida que las experiencias son satisfactorias, o bien con un pecho malo, en la medida que las experiencias son insatisfactorias y tienen esta carga de agresividad, ¿no? Una Se supone que la dinámica normal es que el bebé, ¿no? Va pudiendo, ¿no? Ya encontrar, ¿no? Un mayor apoyo en esas experiencias satisfactorias, va encontrando, ¿no? Una mayor confianza, ¿ves? En esas experiencias satisfactorias y va interiorizando, introyectando, ¿no? Esas experiencias que le van dando una cierta fortaleza, ¿no? Es psicológica, ¿no? Ahora, después, ¿no? Cuando ya evoluciona, ¿no? Neurológicamente, ya puede percibir, ¿no? Al objeto, que es la madre, ya lo puede percibir como un objeto total, ¿no? Y en esa percepción de objeto total, ¿no? Eh, a, tiene, ¿no? Ya que saber, ¿no? Manejar, ¿no? Y regular lo que es su agresividad, ¿no? Porque si hasta en la primera etapa la agresividad le ayudaba a defenderse, ¿no? Y por lo tanto a protegerse de las amenazas, ¿no? Exteriores, ¿no? Entonces, en este momento, en esta segunda etapa, donde el mismo objeto, ¿no? Que es la madre, satisface y el mismo objeto, ¿no? Genera, ¿no? Insatisfacción, ¿no? Encuentra, ¿no? Que él tiene que aprender a controlar sus impulsos agresivos, ¿no? ¿Ves? Poco a poco, ¿no? ¿Ves? Y para preservar la relación con la madre, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Ahí aparece, ¿no? Una dinámica que es completamente diferente a la primera etapa. Si la primera etapa, la dinámica era preservar al sujeto, ¿no? En esta segunda etapa es preservar, ¿no? Al objeto, preservar a la madre de la agresividad del sujeto, ¿no? Y por lo tanto, hay momentos en los cuales evidentemente esa agresividad no puede ser controlada y puede, ¿no? En la fantasía del bebé, experimentar que la mamá no está. Pero en este caso, la mamá no está porque mi agresividad ¿no? La ha eliminado, ¿no? Entonces, de ahí nace un sentimiento, ¿no? De culpa, ¿no? Un sentimiento depresivo, llamamos nosotros, ¿no? Y ese sentimiento depresivo lleva precisamente a buscar, ¿no? Una reparación, ¿no? Y poderse reencontrar de nuevo con ese objeto, ¿no? Y no parece que para todos nosotros no es extraño el poder descubrir, ¿no? Cómo, ¿no? Los bebés a partir del tercer mes de vida pues ya tienen una relación mucho más, ¿no?
digamos, conectada emocionalmente, ¿no? Con la madre, donde tiene una mayor participación, una mayor actividad, un mayor protagonismo en cuidar esa relación con la madre. Entonces, fíjense, esos dos modos, ¿no? Este primer modo, ¿no? Esta primera etapa, ¿no? Que es cuidar al sujeto, ¿no? Desde las amenazas exteriores y fortalecerse, ¿no? Para, ¿no? Consolidarse como sujeto. Y esta segunda etapa, ¿no? Que es cuidar la relación con el objeto, ¿no? Y proteger al objeto de la agresividad que uno mismo tiene, ¿no? Estas dos etapas son las que nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Para poder manejarnos en la relación con los demás, ¿no? En la primera etapa, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De que el objetivo es el fortalecer al sujeto, ¿no? Identificamos, ¿no? Que la forma de percibir esa etapa es una forma de percibir la realidad ¿no? Parcialmente, distorsionadamente, porque o hay objetos muy buenos o hay objetos muy malos, ¿no? Cuando sabemos que la realidad no es así. Pero en esa primera etapa se funciona así. Y cuando nosotros somos adultos, pues también nos pasa lo mismo, ¿no? Hay, ¿no? Situaciones en las cuales, ¿no? Idealizamos las cosas, ¿no? O bien situaciones en las cuales nosotros, ¿no? Las satanizamos, ¿no? Las cosas y son completamente malas, todo es malo, todo es un desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros funcionaríamos con esa primera etapa, ¿no? Que para Melanie Klein esa primera etapa se convierte en una posición, ¿no? Porque perdura a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como alternancia a la segunda etapa, que es la etapa depresiva, ¿no? Esa segunda etapa, esa segunda posición depresiva es precisamente una etapa en la cual, ¿no? También está presente a lo largo de toda nuestra vida y es con la que normalmente nos manejamos, ¿no? Es la de preservar la relación con el objeto, ¿no? A través, ¿no? De la capacidad de refrenar nuestra agresividad, ¿no? De poder controlar nuestras pulsiones y al mismo tiempo, en la medida que damos, ¿no? Que podemos inhibir, reprimir nuestras pulsiones, controlar y dominar nuestras pulsiones, nuestra agresividad, damos espacio para que el otro, ¿no? Pueda tener, ¿no? Un lugar, ¿no? Y podamos, ¿no? Relacionarnos, ¿no? Con el otro, ¿no? De lo contrario, veríamos en la relación del otro como una relación en la cual solo es satisfacer, ¿no? Nuestras necesidades, ¿no? Viendo el mundo de una forma parcial y no integral, ¿no? Donde también hay que contar con la necesidad del objeto y no solo con la necesidad del sujeto. Entonces, claro, el aporte de Melanie Klein, aporte de Melanie Klein, es precisamente concebir, ¿no? La psicología, el mundo emocional de la persona, ¿no? A partir, ¿no? De estas dos posiciones, ¿no? Que nos hacen, ¿no? Ver, ¿no? Que precisamente en la posición, ¿no? En la primera posición, ¿no? Están presentes, ¿no? Estas distorsiones importantes, ¿no? De la percepción de la realidad, que decíamos la psicosis, ¿no? Y en esta segunda en la segunda posición, que es la posición depresiva, está presente la problemática, ¿no? De lo que nosotros llamamos de la neurosis, ¿no? Entonces, si queremos, ¿no? Entender qué es lo de sanar, ¿no? Qué es sanar a un sujeto en el ámbito psicológico desde la concepción psicoanalítica, ese sanar implica, ¿no? El tomar conciencia de estas dinámicas internas, ¿no? Que tienen su origen en nuestra primera infancia para poderlas, ¿no? Manejar, poderlas evolucionar, ¿no? Y poder, ¿no? Cambiar, ¿no? De tal manera que nuestras relaciones sean mucho más sanas, ¿no? En la relación con los demás y en la relación con nosotros mismos, ¿no? Pero claro, como decíamos, eso implica, ¿no? Ese tomar noticias de este mundo emocional que está subyacente, ¿no? En nuestra, ¿no? Personalidad, ¿no? Y que es, diríamos, difícil, ¿no? Poderlo llegar a percibir, ¿no? Y a poderlo conocer, ¿no?
ya que ese mundo es un mundo muy inconsciente, ¿no? Porque no hemos tenido noticias de cómo se ha ido gestando en nosotros, ¿no? Eh, y por lo tanto, ¿no? ¿Ves? Intentando ir cerrando, ¿no? la charla, evidentemente cuando nosotros decimos, ¿no? Decimos que hay que sanar las emociones, ¿no? Planteamos de que no se trata de sanar las emociones, sino se trata de sanar los conflictos que se expresan a través de las emociones, ¿no? Y esos conflictos, ¿no? Tienen una base, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? Que, ¿no? Implican todo nuestro organismo y que evidentemente tienen, ¿no? Un origen muy primitivo, que son nuestra primera infancia, ¿no? Y que en la medida, ¿no? de cómo se ha ido viviendo esa primera infancia, ¿no? eh, podemos, ¿no? comprender ciertos comportamientos del adulto, ¿no? ¿Ya? Condicionados por esas experiencias. ¿Okay? Y de eso se trataría, ¿no? La comprensión de este sanar emocionalmente, ¿no? Sanar emocionalmente. Bien, yo aquí creo que ya lo dejaría, ¿no? Y daría pie, ¿no? A las preguntas, ¿no? O comentarios que puedan partir de todos ustedes, ¿no? Y si evidentemente puedo aclarar alguna cosa, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Yo le escuchaba a Tony y a ratos decía, ay, Dios mío, me está complicando más porque me parecía que te estabas enredando. Pero al final lo que has dicho, que para curar nuestras heridas, nuestras emociones o curar nuestras emociones, tenemos que retroceder a nuestra infancia, ¿no? Pero a veces hay cosas de la infancia que no las conocemos, ¿no? Y esas, ¿cómo las podríamos ir sanando? Uh-huh. Sí, Ivana, gracias, ¿no? Por tu pregunta, ¿no? Y consideración, ¿no? Claro, curar las emociones, ¿no? Decimos, no se curan las emociones, ¿no? Lo que curamos son los conflictos, ¿no? Los Claro. conflictos emocionales, eso es lo que curamos. Y que, como tú muy bien has dicho, eso de volver a la infancia parece que es una cuestión muy complicada, ¿no? Porque es algo que entra en el mundo del inconsciente, ¿no? Ahora bien, lo que sí está claro es que esta infancia se proyecta, ¿no? Y la podemos percibir en el mundo adulto, de alguna manera, podemos rastrear, ¿no? En el mundo adulto ciertos aspectos, ¿no? Que tienen que ver, que están conectados con esa primera infancia, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Con las consideraciones, ¿no? Que nos aporta, ¿no? El conocimiento de la observación, ¿no? Porque a partir de Melanie Klein se genera una, una corriente que es la observación de bebés, ¿no? Y por lo tanto es parte de la formación, esa observación de bebés, para poder entender precisamente cómo se va construyendo nuestro mundo adulto, ¿no? Una pregunta que posiblemente sea media tonta. A partir de lo que has dicho, como que he entendido ya lo que es la emoción, la corona, y lo que es el sentimiento, que diríamos es la gema, ¿no? Entonces me pregunto si el amor es el sentimiento como más desarrollado, más fino, más pulido. ¿Se puede decir algo así? A ver, desde el psicoanálisis, ¿no? Lo que nosotros entendemos por amor, ¿no? Eh, parte de lo que es el eros, ¿no? Y lo que tú hablas es más el ágape, ¿no? Evidentemente, ¿no? Desde el eros, ¿no? Que es el origen, ¿no? Del ágape, ¿no? Evidentemente, el ágape es la sublimación de ese eros, ¿no? Desde el eros lo entendemos como la pulsión, como la pulsión, ¿no? De vida,
frente a la pulsión de muerte que es el thanatos, ¿no? Esas dos dinámicas entran en conflicto en nosotros y son las que posibilitan, ¿no?, el crecimiento, ¿no?, de la persona en la pulsión de vida, ¿no?, la pulsión libidinosa, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que vamos evolucionando, ¿no?, como sujetos, ¿no?, desde una percepción más sensorial, ¿no?, del placer, del gusto, ¿no?, y a unas percepciones, ¿no?, más abstractas, ¿no?, que implican ya los sentimientos, ¿no?, más estéticos, ¿no?, vamos pasando, ¿no?, desde esa base orgánica del organismo, vamos pasando a unos niveles que implican una abstracción de la realidad y que es posible, ¿no?, gracias a los sentimientos, porque los sentimientos, pues, ¿no?, tienen la capacidad, ¿no?, de poder, ¿no?, conectarnos con ese mundo más abstracto, ¿no?, con ese mundo más de estético, más de valores, ¿no?, ¿ya? Y por lo tanto, evidentemente, diríamos, este ágape sería una expresión de lo que es, ¿no?, en su origen, ¿no?, el eros, ¿no?, pero sublimado, ¿sí? Entonces, y Entiendo. quizás en ese sentido me parece lo interesante, honestamente, ¿no?, humildemente de mi charla, no quiero vender el producto, ¿no?, pero lo interesante de mi charla creo que es el conectar, ¿no?, gracias a los aportes de Antonio Damasio, ¿no?, es el conectar la parte más orgánica de todos nosotros, que tenemos que cuidarla, ¿no?, porque es el sustrato de nuestra vida emocional. Y por lo tanto, ¿no?, no podemos hablar de una vida emocional sana si no tenemos un cuerpo sano, ¿no? O dicho de otra manera, si no tenemos un organismo sano, ¿no?, que implica el tener ese equilibrio. De lo contrario, nuestra vida emocional queda bastante comprometida. Y eso creo que todos tenemos experiencia, ¿no? Yo puedo, ¿no?, esperar ir a recibir o un amigo que hace años que no lo veo, ¿no?, pero justo ese día me siento mal, ¿no?, porque, ¿no?, hay una infección intestinal, ¿no? Entonces, ese malestar de mi organismo, ¿no?, no me permite, ¿no?, recibirlo con alegría, ¿no?, porque estoy mal. Entonces, cuando yo le digo, qué alegría de verte, lo digo un poco forzado, ¿no? Me tengo que que me tengo que superar para poderlo, ¿no?, de alguna manera mostrar, ¿no?, ese sentimiento de alegría, ¿no?, pero que está comprometido por mi organismo, que en estos momentos no se encuentra, ¿no?, para poder expresar ese sentimiento de alegría. ¿Ves? Mens sana incorpore sano. ¿Esto es? Exacto, eso es, sí, sí, sí. Nunca mejor dicho. Mira, me has hecho recuerdo a cuando era joven. ¿Ves? Quería- Hemos hecho. Muy bien. Sí, Buenas noches. buenas noches. Usted explicó que en la primera infancia un bebé, sea niño o niña, se encuentra en el peligro o no es bienvenido su vida. Y usted dijo que es la emoción que nace es la agresividad o la defensa más que todo, que el niño se defiende. Entonces, si está en la primera infancia, ¿cómo el de defenderse, el bebé, cómo sabe que hay que defenderse? ¿O de dónde eso nace ya parte que frente a las adversidades que está viviendo hay que defenderse? ¿No? ¿Eso es algo automático o es algo que, que nace el niño? No sé, esa parte no lo entendí bien. Quisiera un poquito más Sí, sí, comprender. bien. Sí, sí. Gracias, Justina, por tu participación. Está claro que no es tanto que no lo has entendido, quizá yo no me he explicado suficientemente bien, ¿no? Porque con el lío de las llamadas telefónicas no estaba un poco despistado. Pero fíjate, aprovechando ahora, ¿no? El tema es que el bebé nace con
unas capacidades, ¿no? Congénitas, ¿no? Y entre ellas, como hemos dicho, hay dos, ¿no? Fundamentales, que es la búsqueda, ¿no? De conectarse con un objeto, ¿no? Que es la madre, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, y por otro lado, la capacidad instintiva, ¿no? De poderse defender frente a las amenazas, ¿no? Claro, esos mecanismos, esos recursos que tiene no son conscientes, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de un bebé, ¿no? Entonces, todo eso se vive, ¿no? ¿Ya? Se vive, pero sin tener la conciencia de lo que se está viviendo, ¿no? Pero, como decíamos, lo importante es que se vive en el ámbito emocional. Y en el ámbito emocional, ¿qué implica? Y fíjate, tú puedes, no sé si has tenido, ¿no? Has vivido la situación de encontrarte en un accidente o en una situación en la cual emocionalmente ha sido muy fuerte, ¿no? La experiencia. Está claro que nunca te vas a olvidar de eso, ¿no? Siempre te vas a acordar. Si uno tiene un accidente en coche, por mucho que tenga capacidad de pensar que lo que ha pasado es por culpa de que, ¿no? Este otro señor ha pasado el semáforo en rojo, ¿no? Por mucho que lo podamos entender, el golpe emocional queda ahí grabado, ¿no? Y muy grabado, ¿no? Y eso que somos adultos, ¿no? En el caso de un bebé, no, todo es, ¿no? ¿Ya? Todo tiene una fuerza, una intensidad mucho mayor que en nuestro caso, ¿no? Por eso Melanie Klein habla de que en esos primeros experiencias, ¿no? Se queda grabado, ¿no? Esas relaciones, ¿no? Emocionales que tiene con esos objetos, que es la mamá, ¿no? Para poder satisfacer y recuperar, ¿no? Y su equilibrio, ¿no? Orgánico, ¿no? Que se expresa a través de necesidades. Entonces, en ese sentido, tiene mucha fuerza, muchísima fuerza, la parte emocional, muchísima fuerza. Una consulta, por favor. Sí. Síntomas y sentimientos no se enferman. Simplemente son emociones y sentimientos no se enferman. Son síntomas de que hay un conflicto. Este conflicto se ha originado en la primera infancia. Entonces, de alguna forma, alguien detecta el conflicto de alguna manera. Un ejemplo tal vez nos pueda aclarar usted. Se detecta el conflicto de la primera infancia. Y entonces hay que curar eso, hay que sanar eso. Yo quería saber un poco el proceso de esa sanación. ¿Cómo sanar eso? Sí. A ver, desde, ¿no? el marco teórico del psicoanálisis, la forma de sanar es que en la relación terapéutica, ¿no? Se establece lo que se llama la neurosis de transferencia, que es una relación con el terapeuta donde el paciente proyecta toda esa problemática, ¿no? Todo ese conflicto en la relación terapéutica. Y por lo tanto, el terapeuta, ¿no? Que es, digamos, hábil, ¿no? En poder, ¿no? Captar, ¿no? Esas transferencias, le puede, ¿no? Ir devolviendo, ¿no? ¿Ya? A través de la experiencia emocional, ¿no? Que implica el tomar conciencia de esa realidad, ¿no? Le puede ayudar a ir cambiando esos modos, ¿no? De actuar, ¿no? A nivel emocional. Entonces, claro, por eso, ¿no? Digamos, la fama del psicoanálisis o de las terapias de orientación psicoanalítica es que son largas, ¿no? Porque implican precisamente de forma reiterada, ¿no? El ir, ¿no? Reviviendo esos, ¿no? Modos, ¿no? En los cuales se va, ¿no? Mostrando la problemática o el conflicto del sujeto. Y ese conflicto, ¿no? Ese conflicto, diríamos, si utilizamos una terminología, ¿no? Del pecado original, es un pecado original originante. Y ese conflicto, ¿no? Es un conflicto original originante. A partir de esa realidad se va generando, ¿no? Otros, ¿no? Diríamos, conflictos a raíz de ese conflicto, ¿no?
Entonces, si se llega, ¿no?, a poder, ¿no?, conectarse con ese conflicto original, ¿no?, se permite ir liberando a la persona de que lo vaya repitiendo. Ese sería, ¿no?, lo que yo te puedo decir, Alberto. Gracias, muchas ¿Ya? gracias, muchas Muy gracias. bien. Bien, Antonio, tenemos la manito levantada de padre David Huanca, así que tiene la palabra. Buenas tardes, Alicia. Soy el seminarista Gerson Martínez y tengo una pregunta. ¿Existe alguna relación entre las emociones o los golpes emocionales vividos por parte de un sujeto para que pueda llegar a tener un trastorno de personalidad? Ya, ya. A ver, gracias por la pregunta. Si he entendido bien, ¿eh? Por golpes emocionales entendemos traumas emocionales, o sea, situaciones que han generado un impacto, ¿no ve?, emocional de tal magnitud, ¿no ve?, que han sobredimensionado, ¿no ve?, la parte emocional del sujeto respondiendo, ¿no ve?, eh, con ansiedad, ¿no ve?, ¿no?, y con situaciones, ¿no ve?, que después se traducen, ¿no ve?, en pesadillas, se traducen, ¿no ve?, en, digamos, quizás hasta derivarse en síntomas, ¿no ve?, ¿ya? Esto es lo que yo entiendo por esos traumas emocionales, ¿no ve? Y la otra cosa es los trastornos, ¿no?, de personalidad. Claro, así técnicamente, ¿no?, o clínicamente, los trastornos de personalidad, ¿no?, son, para entendernos, formas, ¿no?, particulares de modos de relacionarse con la realidad, ¿no? Esos son los trastornos de personalidad. Y entendemos como trastorno de personalidad, trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico, trastorno de personalidad obsesivo, anarcástico, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad fóbico, ¿no?, trastorno de personalidad antisocial, ¿no?, son estilos ¿no?, de personalidad, ¿no?, que no llegan a ser, ¿no ve?, un trastorno psicológico, ¿no ve?, en el sentido, ¿no ve?, de que generan una dificultad, ¿no ve?, para poder desempeñarse socialmente, pero sí que son lo suficientemente fuertes como para marcar, ¿no ve?, una dinámica en la relación con uno mismo y con los demás. Eso sería la forma de entender, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, si hablamos de lo que implica traumas, ¿no?, los traumas nos hablarían o lo ubicaríamos más en el ámbito de trastornos psicológicos, ¿no?, mientras que, diríamos, formas de ser, ¿no?, exageradas, ¿no?, lo hablaríamos más de los trastornos de personalidad. Por tanto, ¿no?, irían por dos caminos un poco diferentes. Uno hablaría más de un estilo de vida, de un estilo, ¿no?, de personalidad, mientras que el otro hablaría de una dificultad, ¿no?, específica, ¿no?, ¿ves?, en el sujeto a partir de ese trauma, a partir de ese problema que ha tenido. En el chat dejaron una preguntita, la voy a leer. ¿Sí? Dice, si no se sanan y no se liberan las emociones, ¿qué podemos hacer ahora en la adultez? Ya, muy bien. Claro, mi participación es subversiva. Soy un terrorista, ¿eh? Eso lo tengo claro, ¿eh? Porque si no nos dormimos, ¿no?, en un Zoom, ¿no?, entonces mi provocación es precisamente eso, ¿no?, decir que las emociones y los sentimientos no se enferman, ¿no?, y por lo tanto es hablar de que hay un conflicto subyacente que se expresa a través, ¿no?, de lo que son las emociones y los sentimientos.
Evidentemente, lo que yo he expuesto se podría haber dicho de otra manera, ¿no? ¿Ya? Es menos provocativa, si se quiere, ¿no? ¿Ves? Pero a mí me parece que siempre es interesante, ¿no? Generar una cierta, ¿no? Molestia, ¿no? En el público, ¿no? Porque de esta manera se ayuda a, ¿no? A cuestionarse, ¿no? Y también me ayudan a cuestionarme a mí, eso sin lugar a dudas, ¿no? ¿Okay? Eso por lo del tema que, ¿no? De la pregunta que había en el chat, ¿no? Yo lo Sí. que quería que también nos ayudes, ¿no? Desde la psicoanálisis, la psicología de Ignacio de Loyola, este hombre llega a tener cierto, a reconocer que tiene que sanar sus heridas, sus conflictos internos, ¿no? Y dicen, yo no sé, pero tú sabes como profesional, que sin ser psicólogo, cómo se conoció, se trabajó internamente y para ser lo que ha sido, ¿no? Y además, yo creo que asume y nos deja todo un método, ¿no? Para ese camino. En el fondo es como un ágape. ¿De dónde le nace ese deseo de buscarse a sí mismo, ¿no? De entrar en él, porque era también en su niñez tuvo problemas, ¿no? Y estaba desembocada su vida de otra manera. Con esa experiencia cambia absolutamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esta espiritualidad? ¿Cómo se explica esta psicología de Ignacio, de los psicoanálisis? Ok, Mariví. Tu pregunta es para otra charla, ¿no? Pues, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y muy interesante, además, ¿no? Poder entender la psicología de Ignacio, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Gracias a lo que nos ha dejado escritos, los ejercicios, ¿no? Y la forma de entender, ¿no? La psicología de la persona. Pero lo que yo te puedo decir, ¿no? Es que psicología hay desde que empezó la humanidad, ¿no? Ahí siempre ha habido psicología, ¿no? Y por lo tanto, Ignacio es considerado uno de los maestros de la psicología, ¿no? Por toda esta capacidad introspectiva que tenía, ¿no? Y que queda reflejado, ¿no? ¿no? En sus ejercicios espirituales, ¿no? Pero claro, para poder, eso es lo interesante, para poder llegar a hacer los ejercicios espirituales, para poder escribir los ejercicios espirituales, San Ignacio ha tenido que hacer un proceso de conocimiento personal, ¿no? ¿Ves? Vivirlo en carne propia, y lo que nos transmite es precisamente su experiencia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido sanando en sus conflictos, ¿no? Pero claro, fíjate que el Ignacio que sale de Pamplona, ¿no? Evidentemente, que sale de Loyola, ese Ignacio es un Ignacio, ¿no? Que si va en busca, ¿no? ¿Ya? De, de la gloria de Dios, ¿no? ¿Ya? Es precisamente por, diríamos, por vanidad, ¿no? Porque aún vive un mundo muy encerrado en sí mismo, ¿no? Muy narcisista, ¿no? En el cual, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Cuando la bala le destroza la pierna, su preocupación es cómo va a quedar, ¿no? Y vuelve a hacerse operar, ¿no? Y pasar por una carnicería, ¿no? Para poder recuperar, ¿no? Un poco la estética, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, ese Ignacio, ¿no? ¿Ya? Es muy diferente al Ignacio que encontramos en Manresa, ¿no? Donde, ¿no? Muestra, ¿no? Precisamente el poder, ¿no? Salir de sí mismo, ¿no? Y poder llegar, ¿no? A una comprensión de su realidad y de la realidad de los demás, ¿no? Pues, me parece que es todo un proceso, ¿no? De conocimiento personal, eh, que, que, que es muy interesante, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, ¿no? El caso del, ¿no? Principio y fundamento, ¿no? Cuando, ¿no? Yo la pregunta que hago es, a ver, para podernos conocer, ¿cómo hacemos eso de conocer nuestro mundo emocional, ¿no? ¿Ves? Parecería que nos tenemos que encerrar en una habitación, ¿no? Oscuras, ¿no? Y empezar a preguntarnos por dentro qué pasa dentro de nosotros, ¿no? ¿Ves? Cuando en realidad Ignacio no hace eso, ¿no? Ignacio lo que hace es plantear un principio y fundamento, ¿no? Entonces, a partir de ese principio y fundamento, ¿no?
que se resume en la oración preparatoria de los ejercicios, donde, ¿no?, todos, ¿no?, mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de Dios nuestro Señor, ¿no? Eso, ¿no?, evidentemente es lo que le mueve a poder mirarse en el espejo, ¿no?, y reflejarse, ¿no?, a través de la vida de Jesús, ¿no?, y contrastar, ¿no?, qué es lo que tiene, qué es lo que va descubriendo en él mismo. Pero si no hay ese espejo que refleja lo que uno es, ¿no?, evidentemente es muy difícil llegarse a conocer, ¿no? Y por lo tanto, yo soy, ¿no?, de la opinión, ¿no?, que el conocimiento personal tiene que partir de un modelo, de un referente, ¿no?, y a partir de ese referente puedo llegar, ¿no?, a descubrirme a mí mismo. El preguntarme a mí mismo desde la nada, ¿no?, es muy complicado llegarse a conocer, ¿no? Eso sería, ¿no?, un discursito sobre el tema de Ignacio, que es muy interesante. Escucha. Una preguntita así media. A ver, a partir de esa distinción, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es el sentimiento? ¿Y qué es el conflicto? ¿Cuál es la incidencia del conflicto en la humanidad? ¿Qué porcentaje? A ver, no sé si te he acabado de entender bien, Lito, cuando tú dices qué porcentaje hay de conflicto en nuestra humanidad, ¿no? ¿Qué porcentaje de conflicto tienen las personas? La humanidad. ¿Qué? Sí. A ver, desde la línea así más ortodoxa, ¿no?, del psicoanálisis, yo creo, ¿no?, humildemente, creo que lo que te dirán es la vida es conflicto, ¿no? Y por lo tanto, del conflicto, de esa situación, ¿no?, nace, ¿no?, las creaciones, el progreso, la evolución, ¿no?, de ese conflicto. Ahora, desde otra línea que no es tan así ortodoxa, ¿no?, con los postulados del psicoanálisis, ¿no?, más freudiano, ¿no?, te dirían, no, la vida, ¿no?, evidentemente que hay conflicto, ¿no?, pero estamos llamados a vivir, ¿no?, en una, como nos diría Antonio Damasio, ¿no?, estamos llamados a vivir en ese equilibrio, ¿no?, en esa homeostasis, ¿no?, donde lo que predomina es el estar bien, el sentirse bien, ¿no? A eso estamos llamados, ¿no? Y por lo tanto, el conflicto es, diríamos, parte, ¿no?, de ir construyendo al sujeto, ¿no?, porque tiene que ir evolucionando, ¿no?, y tiene que ir perfeccionándose, ¿no? Y por lo tanto, hay, evidentemente, otra manera de plantear lo que tú creo que estás queriendo expresar es las crisis de la persona, ¿no? Las personas crecemos, maduramos en función de crisis, ¿no? Las crisis nos ayudan a ir dando saltos, ¿no?, en nuestra maduración, ¿no? Y por lo tanto, diríamos, creo que es un modelo que todos aceptamos, ¿no?, que de alguna forma esas crisis, ¿no?, nos facilitan, ¿no?, el superar, ¿no?, unas dinámicas que ya son anticuadas, ¿no?, que no se ajustan a la realidad para poder pasar a otro tipo, ¿no?, de forma de entender la realidad que se ajuste y encontremos una mayor satisfacción, ¿no?, en esa realidad. Y así vamos avanzando, ¿no? Y por lo tanto nos vamos acomodando, ¿no?, en la medida, o sea, nos adaptamos para ir encontrando una mayor satisfacción con la realidad, ¿no?, y vamos evolucionando, ¿no?, en búsqueda de una mayor perfección, ¿no?, como sujetos, ¿no?, frente a la realidad, ¿no? La realidad es la que ¿no?, nos ayuda, ¿no?, a ir evolucionando. Eso es lo que digo. Olvide el conflicto.
Sí, pero el conflicto está bien, pero no mucho, ¿no? Creo que no hay más dudas, consultas, ¿verdad, hermana? Creo que no. Mientras No, tanto, voy a aprovechar un rato el espacio, hace un minutito, a las personas que se han conectado hoy, agradecerles. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp que tenemos, vamos a mandar un par de preguntitas para poder evaluar este ciclo de formación. Así que les voy a pedir que estén pendientes y ya mañana les vamos a estar pasando el material de esta sesión. Eso por mi parte, hermana Mariby, le doy la palabra. nada, agradecer a cada uno de ustedes que han estado este mes prácticamente, ¿cierto? Con trabajo, sin trabajo, con familia y todo. El esfuerzo se valora de gran manera. Los 8 talleres han sido diferentes, pero yo creo que nos llevan a lo mismo, a un cuestionamiento, a buscar nuestra verdad y hacer, ¿cierto?, soñar nuestra felicidad. Hoy yo creo que Tony, desde su visión, también nos ayuda a lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos complementando, ¿cierto? Lo que se pretendía y lo que se pretende aquí no termina. Yo creo que cuando uno va a finalizar su vida es cuando va a terminar de seguir realizándose, ¿no? Entonces, pues ha sido una parte que el Centro de Espiritualidad Ignaciana les ha ofrecido y de veras estamos muy agradecidos y muy desafiados también, ¿no? Son temas que de repente no se abordan con naturalidad y por supuesto que crea dificultad, crea también interrogantes, ¿no? Eso no queda para nosotros así nomás, sino también con... Por eso preguntaba yo lo de Ignacio, ¿no? Yo creo que ninguna persona en el mundo es perfecta, ¿no? Pero cuando uno quiere buscar su identidad, quiere buscar su felicidad, es capaz, ¿no? Como esa persona que era tan vanidosa, como decía Tony, logra, ¿cierto?, encontrar la felicidad y todavía hasta ahora hay quienes admiramos, ¿no?, su método, su manera, ¿no?, el discernimiento, el acompañamiento, la capacidad de ver a Dios en todo, ¿no? Ya tener como la máxima imagen de la positividad en el mundo, ¿no? En la naturaleza y en todo.